Expo Eléctrica Digital. Bienvenidos. This is Andy. He's working on his biceps. This is Betty. She's enjoying an ice-cold cocktail. And this is Charlie. He's with his dream date. And this is you, stuck in front of the computer, still looking for a vendor for your next big project. Wouldn't it be great if you could work and enjoy life? Just use TaiwanTrade.com. Taiwan Trade is the official B2B e-commerce portal of Taiwan. Find almost any company from Taiwan right here. Everyone here is verified by a government database, giving you that extra peace of mind. Optimized for mobile devices, you can swipe for an item you are looking for anytime, anywhere. Register now. Enjoy free inquiries and many other great services. Connect with Taiwan Trade on Facebook to get timely notifications. Never miss out on the latest trends and hottest products. For a tailored procurement experience, look no further. We'll help match you with companies that are right for you and arrange for you to chat with them online. Subscribe to Taiwan Products to stay in touch with what's happening. Enjoy the convenience and benefits of Taiwan Trade. Let us help you do business and enjoy life to the full. TaiwanTrade.com. Hola, buenas tardes amigos de Expo Eléctrica Digital. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy aún tenemos bastantes pláticas que serán muy interesantes, en donde nos estarán compartiendo información en relación a temas de la industria eléctrica. Los invito a que se queden con nosotros. Y bueno, antes de que comencemos con nuestra siguiente ponencia, les quiero hacer algunos recordatorios. Les recomiendo que asistan al Congreso de Eficiencia Energética y Energías Limpias en el marco de Expo Eléctrica Solar 2021. Ingresen a nuestra página web www.expoelectrica.com.mx, realicen su preregistro y obtengan su entrada gratuita. No se lo pierdan, de verdad, tenemos mucha información que les va a generar bastante valor y que va a ser mucho de su utilidad. Les recuerdo también que tenemos un chat en el cual ustedes podrán estar realizando preguntas a nuestros diferentes speakers. No se queden con ninguna duda, manden sus comentarios, manden sus preguntas y nosotros les daremos lectura en esta plática. Y bueno, les voy a presentar a nuestro siguiente speaker. Él es Sergio Julián, Head of Latam, nacido en Barcelona, Cataluña, España. Es diplomado ingeniero electricista por la Universidad de Barcelona y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Obrera de Cataluña. Habla 5 idiomas: inglés, francés, italiano, catalán y español, y trabaja en Grupo Bender, cubriendo 2 posiciones diferentes. La primera como director de negocio en América Latina desde el año 2012, habiendo creado la filial de Chile, siendo en la actualidad administrador de dicha filial. La segunda como gerente de la filial de España. Dentro del Grupo Bender ha trabajado en las filiales de Alemania, Chile, Estados Unidos y España.
Desde el 2003 está relacionado con negocios de exportación. En ese sentido, ha desarrollado buena parte de su carrera en Circuitor, España, donde era responsable de desarrollo del negocio de Estados Unidos y algunos países europeos como Polonia, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Austria, Inglaterra y Hungría. Actualmente asesora a los comités normativos electrotécnicos de Perú, Colombia, Bolivia o Chile, en materias como el vehículo electrónico, energías renovables, instalaciones mineras o hospitalarias, siempre en el campo de la seguridad eléctrica. Y en un perfil más personal, él es un apasionado de los deportes de resistencia, hace ciclismo en carretera, carrera a pie y alpinismo, y es un apasionado de los viajes. Además, ha podido visitar alrededor de 64 países en todo el mundo. Y bueno, con la conferencia Máxima Seguridad con Tecnología Bender, la evolución en la protección contra defectos de aislamiento, yo los dejo aquí con Sergio Julián. Sergio Julián, bienvenido. Muchísimas gracias, Angélica, por la bienvenida. Creo que la biografía que has leído no correspondía a la mía. He visto que es muy extensa, pero uno ya tiene unos años, así que sí, todo lo que has dicho era cierto. Sí, lo confirmo. Bueno, pues te dejo con la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos allá. Buenos días a todo el mundo, como comentado. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí está. Entonces, como ha comentado Angélica, yo me llamo Sergio. Os estoy hablando desde la ciudad de Barcelona, en España, aunque yo en los últimos 9 años he residido entre Chile y Estados Unidos, como responsable como Region Manager de la zona de América Latina para el Grupo Bender. Bien, hoy vamos a hablar de la detección preventiva de fallas a tierra, con el fin de evitar accidentes o incidentes. Detección preventiva de falla a tierra. Si estuviéramos en Estados Unidos, diríamos que vamos a hablar de los GFCIs, Ground Fault Circuit Interrupters. Y en Europa nos referimos a los interruptores diferenciales. Aquí veis en el título que vamos a hablar de la tecnología RCM. RCM es un acrónimo que responde a Residual Current Monitor o monitor de corriente residual. Entonces, os voy a mostrar cómo existen unos dispositivos basados en unas normativas internacionales, o quiero compartir más que demostrar, con los cuales la aparición de fallas a tierra es algo que no vamos a poder evitar porque es una cuestión de tiempo que se degrade el aislamiento de un motor, que se degrade el aislamiento de un conjunto de conductores, de cables, etcétera. Es decir, que aparezcan fallas a tierra. Pero una cosa es que aparezcan y eso nos provoque, por ejemplo, la interrupción en los procesos productivos, y otra cosa es que aparezca una falla a tierra y alguien sufra una pequeña o una gran electrocución. Mejor pequeña, por supuesto. Bien, una cosa es que pase esto, que más o menos estamos acostumbrados a que ocurra de vez en cuando, pero otra es que mediante los monitores de corriente residual, la tecnología RCM, podemos evitar que todo esto pase, porque son dispositivos preventivos. Dan información por avanzado del nivel o la evolución de la falla a tierra en una carga eléctrica como un motor o en un conjunto de cargas o una infraestructura eléctrica a fin y efecto de evitar accidentes como lo descrito o incidentes también, pues por eso, como por ejemplo la interrupción del suministro eléctrico. Para entrar en materia, una pequeña introducción de quién es el Grupo Bender. Somos un fabricante alemán de electrónica de relés electrónicos de protección y os voy a hablar de los monitores de corriente residual, pero también podía hablaros de vigilantes de aislamiento, podía hablaros de analizadores de calidad de energía, pero hoy vamos a hablar de los RCMs. Y a la derecha tenéis los lugares donde tenemos presencia a través de filiales propias. Aparte de esos países, si empezamos por la parte de abajo, veréis que tenemos presencia en México, en Singapur, en Alemania, por supuesto, Suiza, España, Estados Unidos. Tenemos distribuidores en algo así como unos 70 países adicionales. Y por definición somos un fabricante de electrónica, como comentaba. Entonces, también por daros un titular, ¿a qué se dedica Bender? Pues nos dedicamos a nuestros relés electrónicos que van instalados en los tableros de potencia o de control. Lo que hacen es ofrecer información por avanzado del estado del aislamiento de las cargas o infraestructuras eléctricas
o información por avanzado de las fallas a tierra en los diversos puntos de una instalación donde vayan apareciendo. Información por avanzado, ¿a qué me refiero? Me refiero a que todos los dispositivos que fabrica Bender, y dentro de poco vais a ver unos cuantos, son preventivos o predictivos, no son reactivos. ¿Qué es reactivo? Sin entrar, sin ánimo de crítica, un fusible, un interruptor termomagnético o un relé diferencial son reactivos porque llegada la corriente a un cierto umbral corta la energía sin ningún tipo de aviso. Es decir, un segundo antes de que un diferencial o un fusible dispare, nadie sabe que va a disparar. Los dispositivos que os voy a mostrar dan información del estado del aislamiento o el nivel de la evolución de falla tierra para evitar que se corte la energía o para que se acumule demasiada energía y no acabe en un incendio, por ejemplo. Entonces, aquí tenéis algunos de los segmentos de negocio donde Bender está presente: electromovilidad, oil and gas y minería, que en México es un principal aporte para la economía, hospitales, data centers, generación de energía. Podría ser fotovoltaica, la más renovable o más limpia, a la nuclear. Cualquier tipo de generación de energía, cualquier tipo de industria como la industria pesada o siderúrgica, industria de alimentación, puertos de embarcaciones, sistemas ferroviarios y de metro, y la electromovilidad, por ejemplo, para nosotros es muy importante en los últimos 10 años. Vale. Algunas de nuestras certificaciones internacionales, todo nuestro producto, como somos europeos, somos alemanes, tiene certificado CE, pero como estamos presentes en Estados Unidos desde hace unos 40 años, prácticamente todo nuestro portafolio tiene también la certificación UL. Y también tenemos la triple C para China, y también tenemos la TUC, la DKE, etc. Entonces, vamos al punto. Vamos a hablar de detección preventiva de falla tierra. Entonces, ¿por qué necesitamos Residual Current Devices? ¿Por qué necesitamos relés diferenciales? Bien, puede haber, ahora mismo muchos pueden estar respondiendo de viva voz o mentalmente el por qué necesitamos relés diferenciales. Pero bien, vamos a ir al grano. Necesitamos relés diferenciales para evitar que pase todo esto que tenéis en el gráfico. Estos son accidentes por descarga eléctrica en Alemania. De hecho, son fallecimientos. Por ejemplo, la estadística no es muy nueva, va a la baja, pero por ejemplo, allá por el año 2014 hubo 39 fallecidos por descargas eléctricas en Alemania. Entonces, los relés diferenciales o los dispositivos de corriente diferencial residual ayudan a que esto no pase. ¿Okay? Son protección contra contactos directos. Y aquí tenemos otra estadística: accidentes de trabajo mortales 2015. Esto es una estadística de España. Por ejemplo, contactos eléctricos hubo 14. Y estamos hablando de accidentes mortales. Es un número muy similar al de Alemania. Bueno, es la mitad, pero al final del día lo que tenemos que hacer es evitar que aparezca nadie, que nadie tenga un accidente mayor, un fallecimiento debido a un contacto directo con la energía eléctrica. Para eso necesitamos relés diferenciales, ¿vale? Para cuando existe un contacto directo con la energía eléctrica, porque por ejemplo la carcasa o estructura metálica de un motor ha quedado energizada debido a que hay un fallo de aislamiento en los bobinados del motor y se energiza la carcasa metálica, para eso necesitamos un diferencial. El diferencial debe operar y debe interrumpir el suministro eléctrico, debe cortar la energía. Pero también necesitamos relés diferenciales o dispositivos de corriente diferencial residual, porque normativamente sabemos que a partir de una potencia alrededor de 60 vatios en energía, obviamente son vatios, a partir de una potencia de 60 vatios, las normativas internacionales describen que comienza el riesgo de incendio en una instalación. Entonces, por ejemplo, simplemente por ley de Ohm, si tengo 260 miliamperios de corriente de falla a tierra y tengo un sistema eléctrico de 230 voltios, tendría más o menos a un umbral similar a 300 miliamperios, a 260 miliamperios de hecho, tengo ya 60 vatios de energía en la instalación. Entonces, en ese momento puede comenzar un incendio debido a una corriente de falla presente en mi sistema eléctrico. Es decir, si yo no tengo relés diferenciales y
o los tengo y están seteados, programados para, por ejemplo, para disparar a 500 miliamperios o 1 amperio, que por el principio de selectividad esto es posible, entonces podría tener a partir de 260 miliamperios el riesgo de comenzar a un incendio en mi instalación. Ese es el concepto que quería transmitiros. ¿Vale? Una cosa son los accidentes como este que tenéis en la pantalla y otros los accidentes en los cuales se pierden vidas humanas. Por todo esto necesitamos relés diferenciales. Y aquí tenéis una noticia del año 2018. Todo el mundo ha escuchado alguna vez viendo la televisión, hubo un incendio en un apartamento, hubo un incendio en una industria y fue debido a un fallo en el sistema eléctrico. Ese fallo en el sistema eléctrico de esa noticia en televisión fue un cortocircuito, pero en el origen el cortocircuito que produce chispa y causa la ignición, por ejemplo en una cortina o un material que pueda arder, en el inicio cualquier cortocircuito fue una falla franca, un defecto de aislamiento, una corriente de falla tierra en un conductor activo. Como no se monitoriza, como no se mide, como no se registra nada, eso va evolucionando. Hay una falla, una corriente de falla en un conductor. Cuando al cabo del tiempo aparece una falla tierra en un segundo conductor y se unen, ahí tenemos un cortocircuito. Mediante los dispositivos de Bender, en resumen, podemos evitar que todo esto pase, porque son preventivos. Bien. Algunas normativas que nos hablan de protección de personas y protección de bienes, normativas IEC, si nos fuéramos a la normativa NEMA o a vuestra normativa en México, encontraríamos también otras normativas. Por ejemplo, la IEC 60364-442 del año 2001 habla de la protección contra el fuego donde existe riesgo o peligro. Ahí sale lo de los 60 vatios que os acabo de mostrar, ¿vale? Y protección contra descargas eléctricas, la IEC 62305. Ahí, por ejemplo, se describen los relés diferenciales, la tecnología RCD. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño juego, vamos a hablar de los MRCD y de los RCM. Pero en todo caso, el gran concepto que quiero transmitirles hoy es hablar de dispositivos preventivos de detección de falla a tierra, para detectar las fallas a tierra de manera anticipada. Bien. Lo que estamos viendo ahora me vale para cualquier dispositivo que lea corriente diferencial residual para cualquier diferencial. Entonces tenemos una fuente de alimentación, tenemos un toroide que puede ser el núcleo de material nanocristalino o de hierro-níquel, hay unas espiras de cobre y finalmente tenemos un relé electrónico. En el pasado eran relés mecánicos. Bien, y tenemos unas cargas. Entonces yo coloco aquí el toroide. Bien, entonces por ley de Kirchhoff el sumatorio de las corrientes que van y que vienen es igual a 0. Cuando aparece un delta, cuando aparece una diferencia en esa corriente, es porque hay una parte de la corriente que está circulando que se va a tierras. Bien, entonces eso es lo que identificamos como corriente diferencial residual y está basada, como he dicho, en la ley de Kirchhoff. El sumatorio de las corrientes que van y que regresan, que van y que vienen, es siempre igual a 0. Cuando no es igual a 0 es que ha aparecido una corriente diferencial residual. Bien, ese es el principio de trabajo de un relé diferencial, de un RCM, de un MRCD, de un RCBO, etc. Nada nuevo. Entonces, aquí les estoy mostrando una tabla en la cual se pueden ver dispositivos que leen corriente diferencial residual de carácter industrial, básicamente. Podemos ver los MRCDs, que son Modular Residual Current Devices, que son dispositivos que no son preventivos, son reactivos. Es decir, llega la corriente a un umbral, por ejemplo 30 miliamperios, 300 miliamperios, y cortan la energía. Y responden a la IEC 60947-2, anexo F. Bien. Okay. Pero aquí Bender desarrolló unos equipos que pueden llamar diferenciales o también los llaman Smart RCDs, diferenciales inteligentes, que lo que hacen es monitorizar y a la vez pueden desconectar. Tienen la capacidad de desconectar, pero su función principal es monitorizar. Es decir, dar información por avanzado y recibirla, por ejemplo, en un smartphone, de tal manera que podamos ver cuál es la evolución o el nivel de corriente de falla asociada a circuitos o cargas eléctricas. Bien. Entonces, y aquí aparece, vamos a hablar de este tipo de dispositivos preventivos o dispositivos que monitorean.
los RCMs. Bien, y aquí aparece un concepto muy importante. Tipo A, tipo B y tipo B+. Todo esto, al igual que el cuadro que vemos aquí arriba, es normativo. Es decir, cuando alguien pide un diferencial, cuando un cliente a mí me dice, tengo una falla a tierra o quiero un RCM para proteger una carga, yo la pregunta que les suelo hacer es, ¿qué tipo de carga quieres proteger? Porque no es lo mismo que sea una carga resistiva o resistiva inductiva como un motor, o que tenga un motor y un variador de frecuencia como elementos a proteger. Es decir, si tiene un variador de frecuencia, si tiene electrónica de potencia, hay corrientes que no pasan por cero. Por tanto, puede aparecer fallas a tierra que no pasan por cero. Entonces, ahí aparece esta clasificación normativa tipo A, tipo B, tipo B+. Tipo A significa que yo tengo un RCD o RCM que lee fallas asociadas a la frecuencia entre 42 y 400 hercios. ¿Okay? No aparecen los de tipo AC porque en Europa hace muchos años que dejaron de comercializarse. Tipo AC sería que leen fallas asociadas a la frecuencia fundamental, sean 50 o 60 hercios como es en México. ¿Okay? Luego, tipo A, lo acabo de comentar, leen fallas entre 42 y 400 hercios, tipo B entre 0 y 2000 hercios, por tanto, detectan fallas en corriente alterna y en corriente continua, y tipo B plus hasta 2000, hasta 20 kilohercios o 20.000 hercios. Cuando un cliente, en resumen, me viene y me pregunta o me dice, necesito un RCM preventivo para detectar de manera anticipada cuando aparece una falla a tierra. Mi primera pregunta es, ¿qué tipo de carga quieres proteger? Si la respuesta es un data center, iluminación LED, variadores de frecuencia, la solución es del tipo B. Pero si no hubiera electrónica de potencia, con uno de tipo A es suficiente. Esa es una clasificación más que importante. Bien, avancemos. Aquí tenéis lo que os estoy escribiendo, ¿vale? Los diferenciales o RCMs o MRCDs, los RCDs en definitiva, se utilizan para los sistemas puestos a tierra sólidamente aterrizados. En Europa los llamamos sistemas TN o sistemas TT. Entonces, los diversos tipos de dispositivos que protegen estas instalaciones son fusibles o termomagnéticos, son RCD, Residual Current Devices, los diferenciales de toda la vida, o son los monitores de corriente residual. ¿Vale? Solamente los últimos son preventivos. Cuando dan una información es una prealarma. Te están avisando de que algo comienza a estar mal en la instalación, pero todavía no está mal. Por tanto, te están dando una ventana de tiempo para que, estando el sistema energizado, puedas subsanar lo que está ocurriendo, lo que empieza a perder el aislamiento. Si en cambio, en lugar de tener un RCM, tenemos un fusible, un termomagnético, un diferencial, la primera información es la última, corte de energía. ¿Okay? Es la gran diferencia en el comportamiento en cuanto a RCMs y otro tipo de protecciones como fusible, diferencial o termomagnético. ¿Bien? Y aquí tenéis el concepto de lo que os estoy explicando. Bien, entonces aquí en el eje de las Y tenemos amperios o miliamperios, corriente en definitiva. Y aquí tenemos tiempo. Bien, si yo tuviera un relé diferencial puro, como el que yo tengo, por ejemplo, en mi apartamento, entonces lo que ocurriría es que el paso del tiempo hace que el aislamiento de cualquier carga eléctrica se vaya perdiendo, que aparezcan corrientes de falla a tierra. En mi apartamento pasa esto, aunque no me guste. Entonces puedes saltar el diferencial que yo tengo allí y me puedo quedar sin ver, no sé, un Barça Madrid, por decir algo. No voy a decir de qué equipo soy, ya os he dicho que soy de Barcelona. Bien, volviendo al punto. Entonces, solamente habría una desconexión. La corriente de falla se pierde o aparece de una manera lenta, invisible e imparable. Entonces, aparece la corriente de falla a tierra, nadie la mide, en mi apartamento no lo estoy midiendo y en la oficina donde estoy tampoco, entonces llega un momento en que hay una desconexión, corte de energía. Bien, cuando eso pasa, cuando dispara un diferencial, es correcto, porque me está protegiendo. Pero si en lugar de un diferencial tradicional tenemos un monitor de corriente residual de Bender, lo que va a ocurrir es que pues, se va a perder el aislamiento igual, aparecen fallas a tierra, pero aparece una alarma o prealarma o alarma 1. El caso es que me avisa, me dice, atención,
en la televisión, en la nevera, en la lavadora o en el motor 7 si fuera una industria o en el 104 si fuera una industria, empieza a aparecer una corriente de falla tierra y me puede llegar la información a través de un correo electrónico a mi smartphone. Lo puedo visualizar también remotamente vía comunicación. Entonces, esta es la gran diferencia entre un RCM y un diferencial tradicional, entre un monitor de corriente residual y un diferencial tradicional, en que me da información por avanzado de lo que empieza a ocurrir en la instalación. Por cierto, aprovecho, aquí tengo un RCM, ¿vale? Este es analógico, pero tiene comunicaciones Modbus RTU. No tiene pantalla, tenemos otros modelos que lo tienen. Entonces, el valor que está leyendo en la instalación, en cuanto lo conecto a una instalación desde Raildin, me da información de la corriente de falla existente. He aprovechado porque lo tenía aquí. Bien, entonces, este es el concepto que os he transmitido hace unos momentos, el tipo A y el tipo B, que son los mayoritarios. El tipo B+, que lee hasta 20 kHz, no es tan habitual, aunque lo tenemos en nuestro portafolio. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, el tipo B que lee fallas en alterna y en continua, pues es un motor con un variador de frecuencia. En cambio, aquí tenemos simplemente una carga inductiva, como es un motor, y uno de tipo A es suficiente. Por supuesto, si yo utilizo un RCM de tipo A, es más económico que uno de tipo B. ¿Por qué? Porque el de tipo A lee fallas en corriente continua o en corriente pulsante hasta 6 mA. En cambio, el tipo B lee fallas en alterna y en continua. Y, por ejemplo, constructivamente, el toroide tiene 2 núcleos, el de tipo B. En cambio, el de tipo A solamente tiene 1. Constructivamente es otra historia. Incluso diríamos que es un transformador activo, un toroide activo, porque tiene una electrónica que procesa la señal del toroide, de los 2 toroides que tiene integrados en un único toroide. O sea, tú externamente solamente ves uno. ¿Bien? Y aquí tenéis otro diagrama ilustrativo del RCM de tipo B. Es decir, yo tengo aquí un RCM como el que os acabo de mostrar, como este, por ejemplo, trabaja con un toroide separado. Entonces, si yo tengo un defecto de aislamiento en la parte de alterna, aquí donde coloco el puntero, dentro del variador en continuo, o entre variador y motor en corriente pulsante, si yo tengo un RCM tipo B, voy a ser capaz de leer todas esas fallas. Si fuera de tipo A, no leerías las fallas dentro del variador y si excediera la corriente pulsante de 6 mA, tampoco las leería. Entonces, puede que tenga una falla tierra, por ejemplo, asociada al séptimo armónico y el de tipo A no me lo lee. Entonces, puede que tenga un accidente con una persona o un incidente en la producción y el RCM no hace nada, porque no elegí el modelo adecuado. Elegí un tipo A por ahorrar un dinero y me hacía falta un tipo B. Aquí podéis ver algunos de los modelos que tenemos. No es ninguno este que os estoy mostrando. Entonces aquí, por ejemplo, vemos uno para una única carga con pantalla. Estos también son para cargas únicas, salida analógica. Este es un MRCD, una única carga, Modbus RTU. Exactamente como este. A este le faltaría el toroide. ¿Vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, una central de 12 canales. ¿Okay? Entonces tenemos una amplia gama de RCMs. Recordad, si alguien quiere prevenir, en lugar de esperar a que se disparen las protecciones, lo que necesita es un monitor de corriente residual y no un diferencial tradicional de toda la vida. Después de tener claro que quiere evitar accidentes, que quiere evitar incidentes relacionados con el lucro cesante porque se interrumpe la producción, porque disparan las protecciones, las siguientes preguntas serían: ¿quiero tener comunicaciones para ver los datos remotamente, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones en Cancún, por decir un lugar atractivo en vuestro país? ¿O qué tipo de carga quiero proteger? Ahí entraría lo de tipo A, tipo B, detectar fallas en alterna y en continua o solamente en alterna. Bien, y ya estamos acabando. Ahora os voy a mostrar una animación de, por ejemplo, los de 12 canales que os acabo de mostrar, qué tipo de información estarían ofreciendo por pantalla. ¿Vale? Aquí tenemos un sistema pues, sólidamente aterrizado, que puede ser TN o TT, ¿vale? Uno de los dos. Entonces, yo tengo diversas cargas, ¿okay? Tal y como estáis viendo. Entonces, por pantalla, el RCM de 12 canales me está dando este tipo de información. ¿Qué significa 50%? Significa que hay diversos canales, por ejemplo, el 7, el 11 o el 4,
que hace tiempo que superaron el umbral de prealarma. Y en concreto, el canal número 7, si yo no hago nada, dentro de poco va a producir un corte de energía, porque el RCM, recordad, es preventivo, es un monitor, pero puede desconectar las cargas, puede desenergizar los circuitos abriendo los interruptores. No es su finalidad. El que invierte en RCMs lo que quiere es no interrumpir el suministro eléctrico, pero si uno es, ¿cómo decirlo? Si uno se despista, pues entonces puede ocurrir que se desconecten las cargas, pero no será porque no le hemos avisado. ¿Vale? El RCM avisa y recordad, mediante comunicaciones remotas te puede enviar un correo electrónico diciendo en el canal 7 empieza a aparecer una falla tierra, ¿vale? Y te avisa de tal manera que tienes una ventana de tiempo que pueden ser días o semanas para evitar los cortes de energía. ¿Okay? Bueno, aquí tenéis una pequeña simulación, un simulacro y el tipo de información que estaría ofreciendo por pantalla. ¿Okay? Y aquí tenía un caso de aplicación, pero no vamos a ir mucho más allá porque creo que ha sido ha sido breve, he intentado ser rápido y conciso, pero bueno, son 25 minutos, los tiempos están para respetarlos y a partir de aquí, Angélica. Sí, Sergio, mira, tenemos algunas preguntas. Sí, adelante. Te voy a leer algunas, Sergio. Le recuerdo a toda la audiencia, manden sus preguntas por medio del chat. Sergio va a estar aquí un ratito respondiendo con nosotros. Te voy a leer algunas. Mira, Pablo Gómez nos dice, ¿los RCMs son relevadores diferenciales? Ok, pregunta muy interesante, muy habitual, por otra parte. Cuando hablamos de relevadores diferenciales, estamos hablando de dispositivos, en general, que leen corriente diferencial residual. Con permiso, voy a ir unas slides hacia atrás. Esta slide es la que estaba buscando. Entonces, todos estos dispositivos son relevadores diferenciales. Y los RCMs, en efecto, son relevadores diferenciales, pero son preventivos. El resto, todo lo que aparece aquí a la izquierda, que estoy marcando con mi puntero, es reactivo. ¿Vale? Pero sí, la respuesta a tu pregunta, Pablo, un RCM es un relevador diferencial, pero con el valor añadido de informar por avanzado de que algo empieza a suceder. Te da un tiempo para evitar el corte de energía. Ok, Sergio. Bueno, mira, también Gerardo García nos dice, ¿se pueden disparar interruptores de protección con los RCMs? Sí, se pueden y se debe en caso de que, como acabo de comentar hace unos momentos, en caso de que nos despistemos, en caso de que seamos negligentes, a todo el mundo le puede ocurrir. Es decir, de nuevo voy a utilizar una imagen, esta, es decir, un RCM, Gerardo, cuando llega a un umbral determinado, imaginemos que hemos programado un umbral de disparo de 300 miliamperios. Bien. Entonces, cuando llegara a acumularse 150 miliamperios, aparecería una alarma, nos avisa. Pero si somos negligentes y nos despistamos, la corriente de falla tierra irá evolucionando al cabo de días o semanas y llegaría a 300 miliamperios. En ese momento un RCM desconectaría como un diferencial cualquiera. Sí. Ok, Sergio. Mira, todavía tenemos algunas preguntas, pero por tema de tiempo vamos a responder una última y te voy a pedir que las demás nos apoyes a conversar por medio del chat con toda la audiencia para que les des respuesta. José Luis Tapia nos dice, ¿existe un impacto financiero que justifique el uso de los dispositivos de Bender para la implementación de la tecnología? Muy buena pregunta. El tema financiero, sí, el famoso retorno de la inversión. Sí, absolutamente. Imaginemos que tú tienes, por ejemplo, una planta de producción de alimentos. O te lo voy a poner mejor. Por ejemplo, en la empresa Volkswagen, que la conoce todo el mundo como una empresa automotriz, en una de sus plantas más grandes del mundo, en el norte de Alemania, en la ciudad de Wolfsburg, tiene implementados monitores de corriente residual y toroides 2000 puntos de medida. ¿Por qué implementó esto y no implementó simplemente diferenciales? De hecho, tenía diferenciales, pero los retiró. ¿Por qué? Porque de vez en cuando cortaba la energía debido a que se llegaban a los umbrales programados, por ejemplo, 300 miliamperios.
300 miliamperios, un diferencial ha de disparar, cortar la energía, protegernos en definitiva. Instaló monitores de corriente residual en lugar de diferenciales para tener información del estado de la infraestructura eléctrica, del estado de la corriente de falla tierra o el estado del aislamiento. Entonces ahora tienen todo un sistema de monitoreo y evitan los paros intempestivos, los cortes o los paros en la cadena de producción. Recuerdo haber preguntado, yendo a la parte financiera, ¿cuánto costaba una hora de paro en aquella planta automotriz? Y la respuesta fue que si paran una hora algunas partes de la planta, dejan de producir 4 autos. En una hora dejan de producir 4 autos. A partir de ahí podemos hacer el cálculo del valor de 4 autos. Entonces, sí, el retorno de la inversión es inmediato, digamos. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, Sergio. Agradecemos muchísimo tu participación. No sé si quieras hacer un último comentario para despedirte de la audiencia. No, o sí, muchísimas gracias por esta oportunidad y he estado muchas veces en México. La verdad es que es un país que me encanta porque la gente es muy diferente de por aquí o de Estados Unidos, donde vivía el año pasado. La próxima semana voy a viajar a México, esperemos que todo esté bien, porque tenemos que continuar con nuestra vida lo antes posible. Y bueno, parte de continuar con nuestra vida y haciendo cosas diferentes es, en lugar de utilizar las protecciones de toda la vida tradicionales reactivas, pensar en que se pueden evitar ciertas cosas mediante dispositivos preventivos como los RCMs. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, ya te veremos de este lado ahora que vengas a visitarnos a México. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo a toda la audiencia que todavía tenemos algunas pláticas. Sigan mandando sus comentarios. Sergio nos va a estar apoyando en estarles dando respuesta en un momento por medio del chat. Y bueno, antes de que pasemos a nuestra siguiente plática, los dejo con este video. This is Andy. He's working on his biceps. This is Betty. She's enjoying an ice-cool cocktail. And this is Charlie. He's with his dream date. And this is you, stuck in front of the computer, still looking for a vendor for your next big project. Wouldn't it be great if you could work and enjoy life? Just use TaiwanTrade.com. Taiwan Trade is the official B2B e-commerce portal of Taiwan. Find almost any company from Taiwan right here. Everyone here is verified by a government database, giving you that extra peace of mind. Optimized for mobile devices, you can swipe for an item you are looking for anytime, anywhere. Register now. Enjoy free inquiries and many other great services. Connect with Taiwan Trade on Facebook to get timely notifications. Never miss out on the latest trends and hottest products. For a tailored procurement experience, look no further. We'll help match you with companies that are right for you and arrange for you to chat with them online. Subscribe to Taiwan Products to stay in touch with what's happening. Enjoy the convenience and benefits of Taiwan Trade.
Let us help you do business and enjoy life to the full. KaiwanTrade.com. Gracias por conectarte a Expo Eléctrica Digital. Salvando al planeta con Elías Larios. Europa y su historia. Por primera vez, las energías renovables han superado los combustibles fósiles y se han convertido en la principal fuente de electricidad en la Unión Europea en 2020. Según un estudio de Enver y Agora, las renovables como la eólica o la solar han generado un 38% de la electricidad consumida en los 27 países de la Unión Europea, por encima del 37% que aportan energías fósiles como el gas o el carbón. Es una buena noticia, aunque queda mucho por hacer. Para cumplir con los ambiciosos objetivos para 2030, se espera que 2021 será un año récord para las subastas de energías renovables. En Washington, este 27 de enero, el presidente Biden firmó 3 órdenes ejecutivas, con el objetivo de revitalizar el sector energético e impulsar las energías limpias en el país. Un plan ambicioso en la lucha por el clima. ¿Y México? ¿Qué les digo? CFE presentó su plan de negocios 2021 a 2025, donde detalló que no invertirá en plantas de energías renovables. ¡Qué pena! ¡Pon tu granito de arena! Finder, Switch to the Future. Hola, soy Elías Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comprométete con el medio ambiente.